Bueno, ya he enviado el enlace. Vamos a ver, ya vemos por aquí a Carlos. No se me ve, pero vamos, me oís, ¿no? Perfectamente. Lo digo porque si no, no puedo ver el chat, porque esto es un poco complicado, entonces prefiero ver el chat, ¿vale? Y así cualquier duda que tengáis me la vais preguntando por el chat y puedo responderoslas, ¿vale? Vamos a empezar la saga de finales en la cual vamos a ir repasando todos los finales, digamos, históricos, escritos, los básicos, los que hay que saber y que hay que conocer, ¿vale? Me voy a basar en el libro de Queres, de finales prácticos, y vamos a empezar con los finales de alfil. Los finales de alfil, ¿vale? Son, junto con los finales de torre, los finales más complicados que existen en el ajedrez. La diferencia con los finales de torres es que son más técnicos y los finales de alfil son más estratégicos. Con los finales de alfil hay que tratar de hacer planes estratégicos que luego habrá que seguir. El primer paso que debemos de saber es el final de alfil contra peones, ¿vale? En principio, un alfil es capaz de detener hasta 3 peones según la situación en la que se encuentren, pero en ocasiones puede perder hasta según la situación, lógicamente, contra un solo peón. Vamos a ver la primera posición, vamos a ver una serie de posiciones y vamos a ir analizándolas y explicándolas. Este primer diagrama que estáis viendo, ¿vale? Induce a pensar de manera inmediata que la partida pueden ser tablas, pero sin embargo hay una situación en la que, por desgracia, las negras tienen sus piezas situadas de manera muy poco recomendable para ellas, ¿vale? Que eso permite que el peón de torre pueda lograr coronar sin que el alfil pueda detenerlo. Vamos a ver cuál sería la primera jugada de las blancas. Lógicamente sería A5. Vamos a intentar coronar ese peón, ¿vale? Y lógicamente el alfil debe de colocarse en la única diagonal en la que puede cortar el paso a ese peón. Entonces, lógicamente, la primera jugada es alfil F8 para dirigirse al punto C5, ¿vale? Pero las blancas ahora tienen que impedir esa defensa. ¿Cómo lo hacen? Con su rey D5, impide que el alfil llegue a C5. Entonces ahora las negras rápidamente tienen que buscar el otro camino que tienen para poder cortar el paso al peón. Alfil H6 para venirse aquí. Y aquí viene la jugada brillante del blanco y la que le hace poder ganar la partida. Os dejo un momentito a ver si sois capaces de verla, poner la respuesta por el chat si sois capaces de verla. Lógicamente, aquí a rey D4 para impedir que el alfil venga a E3 solo hace tablas, puesto que después de alfil F4 viene a 6 y alfil B8 no, solo consigue tablas, ¿de acuerdo? Entonces la jugada es, efectivamente, como dice Carlos, jaque. G5, jaque, brillante. ¿Cuál es la diferencia entre esta variante y la anterior? Lógicamente, si rey por G5, A6 decide de inmediato. Entonces, después de alfil G5, viene rey E4, brillante también, impidiendo el paso, y ahora ya el alfil ya no tiene casillas. Alfil H4, rey F3 y gana. El peón no puede detenerse, ¿vale? Con lo cual, esta es una de las excepciones en las cuales el alfil no logra detener a los dos peones. Vamos a ver la siguiente posición. Vale, aquí contra dos peones aislados, ¿vale? Normalmente el alfil y el rey deben de repartirse el trabajo, ¿de acuerdo? Cada uno, el rey debe de ocuparse de un peón y el alfil debe de ocuparse del otro peón. Sin embargo, cuando los dos reyes se encuentran lejos de la acción principal, es el alfil quien tiene la tarea de frenar a ambos peones. Por ejemplo, en esta situación,
el alfil detiene a los dos peones sin ningún problema, ¿vale? Cuando uno de los dos avanza se lo come y el alfil puede ir rápidamente a detener el otro. Sin embargo, en esta misma posición, si avanzamos los peones una casilla más adelante ambos y el alfil una casilla más adelante, ya podemos darnos cuenta de que los peones son imparables. Porque cuando uno avance podrás comer uno, pero el otro coronará. De ahí la importancia de tener los peones avanzados. Esta posición. Vale. Aquí podemos ver que el alfil puede obtener una defensa incluso contra dos peones ligados, siempre y cuando no estén lo suficientemente avanzados. Como regla general, si los reyes no están implicados, los peones no pueden estar más allá de la quinta fila. ¿Vale? Si los reyes no están implicados en la lucha, para poder detener los peones no deben de estar implicados no deben de estar avanzados más allá de la quinta fila. La posición en este caso relativamente favorable del alfil negro permite al negro hacer tablas con facilidad. Después de b6, lógicamente los peones deben de avanzarse por las casillas del mismo color que las controladas por el alfil, puesto que de lo contrario serán fácilmente bloqueados. Si jugamos C6 si jugamos C6 en lugar de B6 con alfil de 8, esos peones ya están controlados y no podrán avanzar jamás sin que sean capturados. Por ello, B6. Y aquí hay dos posibles jugadas. Alfil de 4, que es la más sencilla, pero incluso alfil de 8 también consigue hacer tablas. Pero vamos a lo sencillo. Atacamos los peones por detrás. Alfil de 4. B7. Controlamos la casilla de coronación y ya no hay manera de que esos peones coronen. Sin embargo, el panorama puede cambiar por completo si uno de los reyes se encuentra cerca de los peones. ¿Vale? Vamos a verlo. Primero vamos a ver esta posición en la cual, fijaros la diferencia con la anterior. Aquí, fijaros que el alfil está en una posición favorable en F6, porque desde aquí puede controlar y controlar. En la siguiente, el alfil en G7 ya no es suficiente para poder ganar. Examinémoslo por qué. C6. ¿Por qué ahora ya podemos jugar C6? Antes recordemos que el alfil podía colocarse en D8 y controlar los avances. Ahora en esta ocasión ya no es posible, con lo cual alfil E5, B6 y el alfil ya no alcanza D8 a tiempo para poder frenar a esos dos peones. Por eso la importancia también del alfil en este tipo de posiciones contra los peones. Vamos a ver la siguiente. Fijémonos ahora con el alfil en A2. Lógicamente también es muy sencillo, esto vamos a pasar bastante rápido. B6, alfil B8, C6. Vuelve a ganar la pareja de peones. En esta posición, ¿qué pasa en esta posición con el alfil en A5? Tras B6, las negras dejan el alfil en su lugar y hacen tablas retrocediendo con su rey. Rey E4. ¿Por qué? Porque ahora cuando avance este peón, rápidamente el alfil se podrá colar por aquí. ¿Qué ocurre aquí en esta posición? Cuando jugamos C6, aquí el negro puede jugar alfil C8
y alfil A8. Alfil C8 es perdedora y alfil A8 hace tablas. Veámoslo. Alfil C8, B6, esos peones ya no se pueden detener. Sin embargo, A8 ya se pueden detener. Parece una tontería, pero en partidas rápidas es muy fácil cometer este tipo de errores. Sin embargo, si tenemos las ideas claras desde un inicio, ya no será mucho más sencillo no cometer ese tipo de errores, porque es muy fácil que queramos ocupar en esta situación la casilla de coronación para tratar de defendernos, cuando lo lógico es todo lo contrario. Parece que aquí puede ser automática jugar alfil C8 para impedir que el peón corone en C8. Sin embargo, lo que se debe hacer es impedir el avance con A8. Vamos a ver. Siguiente partida. ¿Qué ocurre con el alfil en N2? Aquí las negras perderían con B6 de nuevo, porque la posición del alfil es desfavorable. Llegamos otra vez a una posición que ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, debemos de tener en cuenta también siempre la posición del rey negro, que pueda acudir a ayudar. Aquí vemos que el rey blanco está totalmente fuera de la posición. Entonces aquí, en lugar de alfil A6 para tratar de detener, se tiene que jugar rey E3 para poder dar paso al alfil a la casilla F3 y poder cortar los peones. Es muy importante tener en cuenta siempre la posición del rey y que pueda acudir a ayudar a los peones. Veamos esta posición, ¿vale? Pensarlo un poquito. Hay que tener en cuenta que aquí contra 3 peones, ¿vale? Las perspectivas de tabla son buenas siempre y cuando los peones no estén muy avanzados, ¿vale? Como regla, normalmente el rey necesita unirse a la lucha para poder obtener las tablas. En una posición como esta, ¿vale? Las negras deben de poder hacer tablas siempre y cuando, una vez más, los peones no hayan alcanzado la quinta fila. Si los peones han alcanzado la quinta fila, va a ser prácticamente imposible que el alfil tenga posibilidad de maniobra para poder defenderse, ¿vale? No obstante, aún así, defenderse contra 3 peones no es cosa sencilla. Se necesita bastante buena técnica, como vamos a ver a continuación. Primera jugada. Alfil E8. ¿Vale? Vamos a dar como línea principal la defensa erróneamente pasiva, ¿vale? El plan más exacto aquí, ¿vale? Como ya está aquí dibujado, es situar el alfil en la diagonal H5 D1, en esta diagonal de aquí, ¿vale? Jugando enseguida con alfil A4 y alfil D1. No obstante, vamos a tomar la medida de alfil E8 para tratar de ver que aun jugando mal todavía se puede defender siempre y cuando los peones no pasen de quinta, ¿vale? Aquí el blanco lógicamente necesita avanzar uno de los peones, F5, alfil F7, H5. Vamos a darnos cuenta que las blancas no irían a ninguna parte situando sus peones en las casillas negras H4, G5
y F6, colocando los peones en casillas negras, ¿vale? Vamos a fijarnos en ello. Rey F6, G5 jaque, rey G7, rey E5 para poder jugar F6 jaque sin que se nos cuele, alfil H5, rey E6, alfil F7, rey E7, alfil H5, F6 jaque y rey G8. Y de esta manera lo único que habrán conseguido las blancas es un perfecto bloqueo de los peones con el alfil de casillas. Con lo cual esto es algo que no se debe de hacer nunca con blancas. Volvemos a nuestra situación. Aquí jugamos H5. Es la única manera de intentar ganar. Y aquí, ¿qué jugada jugaríais? Intentar pensar un poco. ¿Cuál es la jugada que podríais hacer? Bien, vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando el negro juega alfil E8. Cuando se juega aquí alfil E8, el negro está totalmente perdido. Vamos a verlo. Rey F4. Fijaros aquí que rey F4 es muy técnica, es la única manera de poder ganar. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con F6 jaque. Parece lógico poder avanzar el peón y dar un jaque. Y aquí viene nuevamente rey G8. No viene rey F7. ¿Por qué no viene rey F7? Porque bloqueamos el paso de nuestro alfil. Nuestro rey no debe de impedir el juego de nuestro alfil. Vamos a ver, rey F7, H6, rey G8, rey F5, alfil D7 jaque, rey F4, alfil E8, rey E5, con paciencia, pero con tranquilidad vamos a ir mejorando nuestra posición de tal manera que va a ser imposible parar los tres peones. Volvamos a la situación en la que estábamos. Aquí, alfil E8. Alfil E8 es perdedora. ¿Por qué? Porque el alfil necesita atacar los peones por detrás. Alfil B3. El alfil necesita, no debe de quedarse atacando los peones por delante. El alfil tiene que ir por detrás a atacar los peones. Aquí el blanco puede jugar con F6 o con rey F4, que ha sido la maniobra ganadora de antes. Alfil D1, atacando los peones por detrás, como estamos diciendo. Recordemos, regla fundamental, que en los finales de alfil contra peones el alfil debe de atacar por detrás, nunca por delante. Vamos a ver aquí. F6, jaque. Rey F7, rey H6. Rey por F6, G5, parece que esos peones van a avanzar. Rey F7, rey H7, alfil C2, jaque, rey F6. Y esos peones tienen que caer. Si el rey se marcha, alfil por. Si el peón avanza, alfil por. Volvamos a la línea principal, que es la que habíamos visto. Bien, vamos a la siguiente partida. Aquí, nueva posición, alfil contra tres peones ligados. Aquí las negras deben intentar que
los peones se sitúen en la misma diagonal, de forma que puedan ser bloqueados de una sola tirada con el alfil. En el caso de que los peones formen un triángulo, como se puede ver, se puede utilizar el alfil para bloquear 2 peones y el rey para detener el restante. ¿De acuerdo? Consideremos esta posición. Las negras pueden hacer tablas si continúan impidiendo la aproximación del rey enemigo. Rey de 4. Rey E6, rey E4, alfil E8, rey F4, alfil D7, rey G5, alfil E8, rey H6, rey F7. Fijémonos que hemos dado exactamente la vuelta a la posición. Siempre hay que buscar este tipo de posiciones para que el rey blanco no pueda entrar. Que intenta entrar por el flanco de dama, colocamos nuestro rey defendiendo de esta manera y el alfil en la otra. Que intenta dar la vuelta, le damos la vuelta a la posición. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si el negro no sabe a qué está jugando muy bien y juega alfil D7, que permite la entrada del rey blanco, lógicamente, y ya no se puede detener, puesto que entregando este peón podemos coronar sin ningún tipo de dificultad. Recordemos este tipo de posición. El rey negro bloquea uno, el alfil bloquea a los otros dos, siempre que estemos en la típica posición de triángulo. Que el rey enemigo intenta entrar por aquí, nosotros colocamos nuestro rey aquí. Que el rey intenta entrar por el otro lado, bloqueamos de la misma manera. Posición base y típica que se debe conocer contra contra 3 peones ligados. Siguiente posición. Hasta ahora ya hemos visto cómo luchar contra 3 peones ligados. Pero ¿qué ocurre si los peones están aislados? Aquí es más complicado dar reglas generales y técnicas, ¿vale? Como con los peones ligados. La defensa va a ser bastante más laboriosa, aunque pueda parecer lo contrario, porque el alfil tiene problemas para detener peones separados por cierta distancia. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Como los 2 peones blancos están doblados, estos dos, la tarea del negro es relativamente más sencilla. ¿Vale? Vamos a pensarla un poquillo. Ya que el alfil en este caso tiene un solo peón del que tener que ocuparse. Sin embargo, aquí existe un problema que le impide poder detener el otro peón. Y aquí las blancas ganan, como se ve a continuación. Rey E4, lógicamente, la única manera que tiene este alfil de detener el avance de este peón es desde esta casilla. Con lo cual la misión del blanco, es impedir que el alfil llegue a esa casilla. Rey E4. Una vez nos impide llegar a esta casilla, el negro debe buscar otra vía. Alfil D8. Y aquí viene el mismo ejemplo que ya vimos en el primero o segundo ejemplo, cuando Carlos muy brillantemente dijo la jugada G5 jaque, impidiendo que el alfil luego pudiera ocupar buenas casillas. Aquí en este caso la jugada brillante es B6. Sacrificio de un peón para poder lograr que el negro se ponga en una posición que le va a perjudicar totalmente. Aquí, lógicamente, si alfil por, este peón va a coronar. Si rey por, cortamos la casilla de defensa del alfil y nuevamente no tiene tiempo para poder ir por esta vía a la otra casilla. Por eso ese peón
es un sacrificio, pero es que en realidad no se puede comer. No se puede comer, entonces no queda otra que rey a 6. ¿Vale? Ingeniosa defensa del negro que bueno, vamos a ver si sois capaces de pensar en qué consiste. ¿Vale? Aquí lógicamente la idea es que contra A7 se juega alfil F6. Eso está claro. Y contra rey F5, que es la idea de que no puede, aquí ya podemos comer y nos da tiempo a ocupar nuevamente esta casilla. Y si el rey intenta impedir esta casilla, podemos volver aquí otra vez y son tablas. Por eso, muy brillante B6 y muy brillante rey A6. Nuevamente, aquí el blanco tiene de nuevo una nueva oportunidad de ganar. Rey E5. Nuevamente es brillante también. Porque ¿qué ocurre ahora? Alfil G5. Atacamos el peón. ¿Por qué? Estamos buscando poder dar un jaque por detrás. ¿Qué ocurre con alfil C7? Jaque. ¿Vale? Obligarían a ceder el control de D4 F6, ¿vale? Pero no serviría de nada. Rey E5, alfil G5, H7, obligada, alfil C1, y lógicamente, si el blanco corona, vamos a comer con jaque y vamos a comer aquí. No se puede coronar, lógicamente. Rey D6. Alfil por B2 y rey C7. Ahora es el peón de B el que va a querer coronar. Fijaros lo sutil de los finales, porque aquí rey C7 es ganadora, ¿vale? Porque amenaza B7. Pero podría parecer que la buena podría ser rey C6, ¿vale? Porque no nos colocamos en casilla negra. Sin embargo, con rey C6 viene alfil E5 y las blancas están en Zug-1 y las tablas son inevitables. ¿De acuerdo? No se puede hacer absolutamente nada porque tiene que mover el rey y son tablas. Y si mueve el peón no va a ir a ningún lado. Jugamos rey A7 y ya está. O sea, es muy importante las finezas en los finales. Rey C7, que parece que estamos colocándonos en una casilla en la que nos van a dar un jaque fácil. Sin embargo, alfil E5, ahora sí viene rey C6. ¿Vale? Y ahora es el negro el que está en Zug-1. Cualquier jugada del alfil nos puede dar la victoria. Alfil D4. Imaginémonos que por ejemplo juega rey A5. Rey A5 viene B7 y uno de los dos peones va a coronar. Alfil D4, B7, rey A7 obligado. Lógicamente alfil E5 no vale porque uno de los dos peones va a coronar, se lo tendrá que comer y coronar al otro. Rey A7 y ahora viene rey C7 para apoyar la coronación y a alfil E5 rey C8 gana. Parece todo que ha sido muy sencillo y puede parecer que es muy fácil, pero ya os digo yo que en una partida en vivo y en directo
Este tipo de situaciones, si no las has estudiado antes, no se te van a poder ocurrir. Tanto las defensas del bando débil como el ataque del bando fuerte. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque hay muchas posiciones en las que el bando del alfil tiene a su vez peones, pero en su mayoría son ejemplos, ¿vale? Que no tienen mucho interés, puesto que puede ser muy sencillo, pues, ganar la partida, pero además de un peón tienes un alfil. ¿Vale? Vamos a ver algunas situaciones excepcionales, ¿vale? Que todo jugador debe de conocer, ¿vale? Porque se nos pueden dar, podemos pensar en abandonar rápidamente cuando en realidad son tablas, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja del material de las blancas, ¿vale? En cualquier circunstancia, en cualquier otra posición, con cualquier otro peón, con el peón de torre del otro lado, sería una victoria sencilla, ¿vale? Pero aquí, en esta posición en concreto, el rey negro no puede ser desalojado del rincón, ¿vale? Porque cualquier intento en ese sentido terminaría en ahogo. Para ganar con el peón de torre, el alfil, para poder ganar, tiene que controlar la casilla de coronación, con lo cual este peón no puede ganar nunca. Esta misma posición, en este peón de torre, con este alfil controlando la casilla de coronación, sería victoria. Pero aquí no. Hay que tenerlo en cuenta y debemos tenerlo siempre presente, porque se nos puede surgir una posición en la que estamos perdidos, pero incluso podemos sacrificar algo con tal de poder obtener una posición muy similar a esta. Aquí en esta posición, ¿vale? Es una posición que se conoce desde hace pues de toda la vida, como aquel que dice, ¿vale? El alfil no puede ganar aun tratándose de un peón de caballo. Acordémonos que antes era peón de torre, aquí es peón de caballo, y aquí no se puede ganar a pesar de que estás controlando la casilla de coronación y que es un peón de caballo, ¿vale? Como fácilmente puede verse, no hay manera de expulsar el rey negro de las casillas G7 y H8. El rey negro va a venir de aquí a aquí y no hay manera de que se le pueda expulsar o de que nos ahogue en este caso. Es otra posición que hay que tener presente, porque también se nos puede dar, o sea, lo que hemos dicho anteriormente, podemos tener una posición inferior, pero podemos cambiar piezas para tratar de llegar a una posición como esta, que aunque tenemos mucho material de desventaja, son tablas. Vamos a la siguiente posición. Aquí las negras se salvan gracias a que su peón de torre no puede ser capturado tampoco, ¿vale? El blanco puede intentarlo de alguna manera con rey c6, rey c8, ¿vale? Oposición. Nunca se nos olvide la oposición del rey, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, tras rey c6, rey a8 llevando el rey al rincón, que podría ser lo lógico, permite rey c7 mate. Una chorrada, pero ahí está. Rey c8, alfil e6, rey b8, alfil f5, rey a8. Ahora ya podemos ir, puesto que no nos están dando mate. Y las blancas no disponen de nada mejor que rey c7 y ahogado. Siguiente partida. En esta posición también con peón de caballo, ¿vale? Acordémonos que es una posición muy parecida a la anterior, solo que ahí teníamos el rey en esta casilla y la traíamos de aquí a aquí. Aquí tenemos un peón. Y nuevamente aquí el peón no puede ser capturado por muchas vueltas que le demos. Alfil e4, rey g8, rey h8, alfil d5 y no hay manera, ahogado, rey f7, ahogado. Son posiciones que debemos de recordar.
Y hasta aquí hemos llegado con los finales de alfil contra peón. En la próxima clase veremos otro tipo de finales diferentes. Un saludo, hasta luego. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase, que va a tratar de el alfil y peón contra alfil. Una regla general en los finales es que los peones ganan en fortaleza a medida que se reduce el material sobre el tablero. Es decir, en otras palabras, la ventaja de un peón es más acusada en presencia de piezas más débiles. Así, en los finales de damas puede tener relativamente poca importancia, mientras que en los finales de peones, por lo normal, esta ventaja es suficiente para ganar la partida. Conforme a este argumento, en los finales de alfil, un peón extra tiene un gran valor y proporciona buenas posibilidades ganadoras, especialmente cuando los alfiles dominan casillas del mismo color. Consideraremos primero los casos en que existe un solo peón sobre el tablero. Naturalmente, las posibilidades de tablas del negro en este caso son bastante buenas, y nuestra labor es establecer bajo qué condiciones el peón lleva a su bando a la victoria. En este diagrama, ¿vale? Podemos ver que el peón blanco está ya en sexta fila, ¿de acuerdo? Y para ganar, las blancas deben, por supuesto, pues lógicamente deben de coronar su peón, ¿de acuerdo? Ello solo es posible si el rey negro no se encuentra directamente delante del mismo, ¿vale? Y si puede ser impedido el sacrificio del alfil. Con alfiles de color opuesto, evidentemente no habrá forma de oponerse a esta eventualidad. Las blancas siempre pueden conseguir que su peón avance a E7, quien quiera que mueva en primer lugar. Veamos una maniobra típica en este tipo de posiciones. Alfil F6, jaque. Vemos que de esta manera el rey no tiene muchas posibilidades. Tiene rey C8 y rey C7. Veamos qué ocurre con rey C7. Alfil E7. Tratamos de cambiar el alfil. Lógicamente no podemos. Alfil F2 y alfil D6, jaque. Buena jugada. El peón va a poder avanzar sin ningún tipo de obstáculo. Volvemos a esta situación. ¿Qué pasa con rey C8? Alfil E7, nuevamente ofrecemos el cambio. Alfil F2, no podemos cambiar. Alfil D6, la misma maniobra anteriormente, solo que antes dábamos aquí un jaque, recordémoslo. Rey C7, jaque, y entregábamos el alfil para poder coronar. En esta situación, rey C8, no damos jaque, pero hacemos la misma maniobra. Alfil H4, expulsado de la diagonal C8 A3, ¿vale? El alfil intenta con la diagonal D8 H3, pero bueno, vemos que tampoco tiene éxito por la siguiente maniobra. Alfil E5 y no hay defensa contra la amenaza alfil F6 y peón E7. Es muy importante recordar esta maniobra en este tipo de finales, cortando siempre la diagonal al alfil, incluso si es necesario sacrificarlo para que el peón corone. Veamos la siguiente diagrama, ¿vale? Ya hemos visto antes que las blancas no pueden progresar un tanto si el alfil negro es eliminado del control de E7, ¿de acuerdo? Desde la diagonal primitiva. Sin embargo, también necesitan enfrentar los alfiles jugando un posterior alfil F6.
pero esto es posible siempre. Para hallar la respuesta situaremos el rey negro en F5. ¿Vale? Tal y como se ve en este diagrama. Ahora el rey negro se encuentra idealmente emplazado. No solo está atacando el peón, sino que también está evitando un eventual alfil F6. En esta situación las blancas no pueden ganar, es imposible. Veámoslo. Alfil F6, alfil B4, no abandonamos la diagonal para sacrificar el alfil en cuanto avance el peón. Alfil E7, parece la misma situación anterior, pero con la diferencia de que ahora no se puede cortar el paso al alfil por el otro lado. No puede ser expulsada de la otra diagonal. Tenemos o una diagonal o tenemos la otra diagonal. Puesto que ahora es imposible que las blancas jueguen alfil F6. Las blancas no pueden progresar y las negras hacen jugadas de alfil por la diagonal D8 H4 hasta que el blanco juegue alfil E7, momento en que vuelven a tomar su diagonal primitiva. En esta situación la posición es tablas. Esto significa que en posiciones similares a la de este diagrama, el resultado depende de si el rey negro puede situarse a tiempo en la casilla crítica en la casilla crítica F5. Veamos la siguiente posición. Vamos a ver ahora mismo este diagrama. Aquí el resultado es en función de quién tenga el turno de juego. Ya sabemos que el rey debe de buscar la casilla F5. ¿Vale? Jugando el negro puede sostener la posición, aunque con una defensa necesariamente precisa. Veámoslo. Si mueve el blanco, bueno, primero vamos a ver el negro. Rey E4, única, ¿vale? Única. Y es muy importante la triangulación para llegar a la casilla F5. El rey negro debe estar listo para ir a F5 tan pronto como el blanco amenace con jugar alfil F6. Solo conociendo la posición del diagrama anterior nos puede ayudar a encontrar esta jugada. ¿Qué pasa si intentamos jugar rey E5? Esta pierde automáticamente por alfil E7. Nos están amenazando el alfil, no lo podemos cambiar, tenemos que ir a alfil E1 y el problema es que ahora nos juegan alfil F6 jaque y ya el peón va a ser imparable. Nótese que por eso es necesario jugar rey E4 para que cuando el alfil juegue F6 nosotros ya podamos ocupar F5. Veámoslo, alfil E7, la misma situación anterior, pero con la diferencia de que ahora no nos van a dar ningún jaque. ¿Qué pasa aquí? Con alfil F6 volvemos aquí y ocupamos la diagonal. Esa es la diferencia. Veámoslo, que ya el blanco no puede llegar a la casilla F6. Esa es la diferencia. Las blancas están aseguradas. Estos ejemplos nos enseñan que las negras deben hallarse en condiciones de combatir el avance del peón desde dos diagonales. C8 A3 y D8 H4 en los casos que hemos estado viendo. Volvemos a la posición inicial. Habíamos dicho que si juega el negro es capaz de hacer tablas. Pero ¿qué pasa si juega el blanco? El blanco gana fácilmente con la situación que ya hemos visto. Alfil E7, alfil D2, nos vamos a la otra diagonal, alfil A3, buscamos ir al alfil F6, alfil G5, alfil B2 y no puede impedirse alfil F6. Esa es la diferencia. Vemos la siguiente. Si el peón está cerca del borde del tablero, obviamente una de las diagonales resultará demasiado corta y esto da al blanco la victoria.
cuando con un peón central únicamente haría tablas. Consideremos este ejemplo. Las diagonales críticas para el alfil aquí son F8, A3 y F8, H3. Pero la última solo tiene 3 casillas de longitud. Perdón, F8, H6. La última solo tiene 3 casillas de longitud, lo cual es insuficiente para proporcionar una defensa eficaz, como muestra el análisis que sigue. Rey G8. Buena jugada. El rey blanco tiene que elegir entre uno de los dos lados, rey G8 o rey F8 o rey E8. Y de esta decisión se decide el resultado de la lucha. Rey E8 solo conduce a tablas tras alfil D6, alfil F8, lógicamente, alfil F4, alfil B4, alfil H6, alfil C3, rey D6, etc. Y no se puede llevar a las negras hacia una posición de Zug-1, ya que el alfil blanco es incapaz de impedir simultáneamente las jugadas rey D6, rey F6 y alfil G7. La conclusión podría ser la que sigue: alfil D2, alfil G7, alfil E3, rey E6, alfil F4, rey F6, etc. con tablas. Podemos establecer como regla general que en estas posiciones el rey blanco debe siempre dirigirse hacia el lado corto. De esta forma podrá controlar las casillas pertenecientes a dicha diagonal, acortándola más todavía. Volvamos a la situación. Habíamos dicho, estamos en esta situación, rey E8 solo consigue tablas, rey G8. Nos vamos hacia el lado corto. Rey F5. El rey, tal y como habíamos visto en los diagramas anteriores, se dirige a la casilla crítica G6, ya que la amenaza era alfil F8, alfil E3, alfil A3, alfil H6, alfil B2 y alfil G7, decidiendo. Veamos, alfil F8, la misma maniobra de siempre, alfil F8, alfil E3, alfil B4, repetimos la maniobra, alfil H6 y aquí alfil D2 gana. Aquí ya el rey blanco está controlando la casilla G7 y en consecuencia el alfil negro carece de cuadros suficientes en la diagonal. Aunque el rey negro estuviese en G6, su bando perdería. Por ejemplo, las blancas podrían jugar alfil C3, rey G6, alfil D2, alfil G7, alfil E3 y se produce el Zug-1, rey F6, alfil D4, jaque. Interesante. Vamos a la siguiente posición. Es por ello que para defenderse con éxito, las negras necesitan al menos 4 casillas en la diagonal más corta de su alfil, como se ve en la posición actual. Consideremos la posición de este diagrama y las negras consiguen tablas, puesto que la diagonal E8, H5 es suficientemente larga. Veamos, alfil E8, alfil C2, rey G5. Se ha impedido el alfil G6 y las tablas son muy fáciles, como ya hemos podido ver en los diagramas anteriores. Veamos este estudio en el que el gran maestro Averbach sistematizó los puntos anteriores mediante la zona que se muestra en el diagrama que estamos viendo. Para que las blancas puedan ganar, el peón debe estar por encima de la línea indicada. Con alfiles de casillas negras, la zona es simétricamente opuesta, ganándose si el peón se encuentra por encima de las casillas blancas que forman las diagonales A4, D7 y H3. De acuerdo con Averbach, esta regla tiene 2 excepciones. La primera es cuando el blanco jugaba erróneamente rey E8. Y la segunda
cuando las blancas no pueden ganar a pesar de que su peón se encuentra en la zona vencedora porque su alfil no puede ocupar A8. Aquí podría jugarse alfil B7. Nótese que A7, alfil D5 y el alfil negro ya no podrá ser desalojado de la gran diagonal, pues no existe un B9 a disposición del alfil blanco. Volvemos para atrás, alfil B7, alfil E4. El detalle: puesto que no se puede capturar el alfil, este se mantiene en la gran diagonal y las blancas no consiguen más que tablas. Podremos ver esta lógica si trasladamos la posición una fila hacia atrás. Como vemos en este diagrama, ahora el alfil blanco dispone de la casilla B8 y las blancas ganan quien quiera que juegue, del modo siguiente: alfil B4, A6, alfil C5 y fijémonos que es la misma posición pero con el peón una casilla más atrás, alfil B8. Ahora el alfil alcanza la casilla crítica A7, lo cual era imposible en el diagrama anterior. Alfil D4, alfil A7, alfil E5 y alfil B6. Alfil B8, alfil D8 y las negras están en Zugwan, con lo cual ganan la partida. Si llevamos la posición una fila más atrás, las blancas también ganan, dado que la diagonal corta del alfil negro tiene solo 3 casillas de longitud. Veámoslo. Alfil B3, A5, alfil C4, alfil B7, siempre la misma maniobra, alfil D3. Otras jugadas de alfil conducen al mismo final: alfil A6, alfil F5, alfil B5, siempre la misma maniobra, alfil C8, alfil C6 y de nuevo las negras están en Zugwan. Rey C4, alfil B7 y se gana la partida. Una peculiaridad del peón de torre que puede observarse, sin embargo, si situamos el rey negro en D6 en lugar de en B4. Y las negras hacen tablas mediante alfil B3, A5, alfil C4, puesto que las blancas no pueden avanzar el peón ni jugar su alfil a B5 ni a A6, donde tras el cambio de alfiles resulta un final de peones de tablas. Veamos este diagrama, que es un estudio de Centurini del año 1847. Aquí tenemos una posición interesante en la que el peón de caballo ha alcanzado la séptima fila. Según la zona de Averbach que vimos anteriormente, la posición es ganadora, pero el método que deben de seguir las blancas no es fácil, ni mucho menos, y resulta sumamente instructivo. Teniendo en cuenta que el negro controla la casilla C7 de las blancas, el alfil blanco debe jugarse a B8 para poder expulsar a su colega negro de la diagonal larga, pero tras alfil B8, alfil G1, alfil G3, alfil A7, alfil C2, las negras estarían perdidas. Pero, ¿cómo puede llegar el alfil blanco a B8? He aquí la complicación del asunto y lo bonito de este estudio. Veamos cómo se hace. Tras alfil H4, las negras jugarían alfil B6, tras alfil F2, rey A6, impidiendo este plan. Y si ahora alfil H4, rey B6, alfil D8, rey C6, y estamos en la misma situación anterior. Una breve reflexión nos convencerá de que es necesario utilizar el Zugwan. Si mueven las negras no pueden jugar alfil E5, F4, G3 a causa del alfil F6, ganando un tiempo vital que permite al alfil blanco alcanzar a 7 antes de que el rey enemigo pueda impedírselo.
Sin embargo, sí que es posible alfil D6, puesto que alfil E7, alfil H2, ya que las blancas no pueden jugar alfil C5. De modo que en la posición original no hay Zugwan, porque el alfil negro puede oscilar entre D6 y H2. Y tras alfil E7, rey B5 es suficiente. Ahora bien, ¿y si se jugase primero el alfil a la diagonal G1 H7, obligando al rey negro a situarse en A6, de forma que pudiera realizarse un oportuno alfil C5? Intentémoslo. Alfil H4, rey B5, alfil F2, rey A6, y ahora una jugada de espera, como alfil H4, rey B5, alfil F2, rey A6, y ahora una jugada de espera como alfil E3, después de, por ejemplo, alfil G3, alfil G5, rey B5, alfil D8, rey C6, alfil H4, y las blancas ganan, puesto que después de alfil F2 el alfil blanco conseguirá su éxito. Sin embargo, la defensa del negro puede mejorarse un tanto. Veámoslo. Aquí, alfil H4, alfil H4, rey B5, alfil F2, rey A6, la jugada de espera, y aquí antes habíamos jugado alfil G3, pero aquí se puede jugar alfil D6, que mejora la defensa. Alfil G5, rey B5, alfil D8, rey C6, alfil E7, y tras alfil H2 estamos otra vez como al principio, con lo cual se ve la dificultad de la situación. De los análisis anteriores deducimos que el alfil negro tiene dos casillas críticas, D6 y H2, y en tanto como que ocupe alguna de ellas, las blancas no pueden conseguir absolutamente nada. En consecuencia debe privarse el alfil de una de estas casillas, después de lo cual el Zugwan obligará a las negras a dejar la vía libre. Como alfil G1 falla, debido a que las negras pueden jugar indistintamente su alfil a cualquier punto, desde G1 el alfil blanco no puede jugar a la diagonal H4 de 8, y la casilla negra de vital importancia es D6. Pasemos ahora al método ganador. Alfil H4, rey B5, alfil F2, como ya hemos visto, rey A6, alfil C5. He aquí la clave. Buena jugada. El alfil negro tiene que abandonar su rincón para situarse en alguna casilla que más tarde permitirá la ganancia de tiempo arriba indicada. Como hemos visto, le impedimos que juegue alfil D6, que era salvadora. No tiene más remedio que alfil G3. Veamos que una jugada como rey B5, alfil A7 gana rápidamente. Alfil G3, alfil E7, rey B5, alfil D8, rey C6, llegándose a la posición primitiva, pero con una vital diferencia. El alfil negro ya no está en H2. Veamos por qué es lo que ocurre. Alfil H4 y la ganancia de tiempo que decide. Si el alfil negro hubiera ido a E5 o F4, se ganaría con alfil F6 o alfil G5. Alfil H2, alfil F2, alfil F4, si rey B5, alfil A7, alfil F4, alfil A7, alfil H2, alfil B8, alfil G1, alfil G3,
alfil A7, alfil F2. Ciertamente es bastante complicado, pero con este bello ejemplo ponemos fin al estudio de alfil y peón contra alfil. Hay muchas otras posiciones interesantes con el peón más atrasado, pero por desgracia debemos cerrar aquí este tema. Fijémonos ahora nuestra atención en las posiciones en las que las blancas tienen al menos dos peones. Hasta aquí habíamos asumido que ambas partes tenían alfiles de igual color, por la sencilla razón de que no tiene caso el discutir posiciones con alfiles de distinto color cuando solamente hay un peón sobre el tablero. Eso está más que claro. Sin embargo, cuando existen varios peones, resulta de gran importancia saber si los alfiles son del mismo color o de colores opuestos. Este es el motivo de que nuestras dos secciones siguientes estén separadas dentro de los dos tipos de final. Hasta el próximo vídeo. Bueno, vamos a empezar la clase 3 de la saga de finales que estamos creando. Esta vez va a tratar sobre alfiles del mismo color. Vale. Respecto a los alfiles del mismo color, debemos saber que es un hecho bien conocido y fácilmente comprensible que una pequeña ventaja material ofrece más posibilidades de victoria cuando los dos alfiles son del mismo color. Eso es lógicamente normal, que cuando son de alfiles de diferente color, que es más fácil hacer tablas. Hemos visto ya varios ejemplos en los que un solo peón era suficiente para ganar. En la clase 2, por supuesto, la probabilidad de ganar se incrementa si la ventaja material es mayor y los finales de alfil con peones, con alfil y dos peones contra alfil están casi siempre ganados. De hecho, existen muy pocas excepciones y es tan claro el método ganador que no nos vamos a molestar ni en examinar este tipo de final. Incluso los finales con peones por ambas partes ofrecen muy buenas perspectivas si se cuenta con ventaja material o posicional. Como estos últimos son difíciles de clasificar, nos vamos a limitar a unos pocos ejemplos que darán al lector alguna idea sobre cómo manejar tales finales. Veamos el presente diagrama. Cuando existe un peón por cada bando, lo normal es que el resultado sea empate. Aquí, en este caso, las blancas pueden esperar el triunfo solamente si disponen de una ventaja posicional, tal como un peón muy avanzado, una mala disposición de las piezas enemigas, etc. Este diagrama es un caso interesante sobre este asunto. Es un estudio de Trotsky del año 1925, y aquí la ventaja blanca reside en el poderoso peón de torre, que no puede ser frenado. Las negras deben buscar sus oportunidades en el avance del propio peón, tras lo cual surge la emocionante solución que aquí sigue. Juegan blancas. A6. Como hemos dicho, este peón no puede ser frenado, puesto que la diagonal de coronación está ocupada por el alfil. Entonces, solo le queda al negro, como hemos comentado, tratar de reaccionar con el avance de su peón. C4, A7, una carrera de peones. C3. El alfil debe retirarse ahora mismo para dejar paso a que su peón corone. Y aquí una grandísima jugada. Alfil H1. Lógicamente no se puede capturar, puesto que además coronaríamos en jaque. Pero aquí viene una defensa muy hábil por parte del negro, que sería alfil A4, jaque. Veamos qué sucede con una jugada bastante similar, pero por el otro lado, alfil G6. Rey E7, C2, coronamos dama,
y dama G2, mate. De ahí la importancia de la jugada que hemos comentado. Alfil A4. Vamos a ver dónde está la sutil diferencia. Rey F7. Más tarde veremos el motivo de por qué está jugada. Alfil C6. ¿Qué pasa si el alfil vuelve a dar jaque otra vez? Con alfil B3. Rey F6 solo ayudaría al blanco. Vamos a ir viéndolo, porque los motivos de todo esto. Alfil C6. Lógicamente, quitamos el mate que hemos visto anteriormente. Alfil por C6, C2, dama y dama. Bajo circunstancias normales, este final debería ser tablas, a pesar de la ventaja del alfil por parte de las blancas. Ya lo veremos cuando lleguemos a los finales de damas. Pero la situación de las negras permite un remate contundente con dama 2, rey G3, dama G2, rey F4 o rey H4. No tiene mucha complicación, puesto que vemos que finalmente nos metemos en red de mate. Rey F4, rey G5, rey E5 no tiene mayor importancia, puesto que con dama F6 damos mate. Rey G5, dama G3, rey F5, dama G6, rey F4 y con dama H6 ganamos la dama y se acaba la partida. Veamos la siguiente partida. En un final de dos peones contra uno, el bando fuerte siempre tiene buenas perspectivas, aunque el resultado depende en gran parte de la configuración de las piezas. Vamos a ver un ejemplo muy instructivo. En este caso el peón de ventaja blanco es un peón pasado. ¿De acuerdo? Y además está protegido, lo cual lo hace más fuerte todavía. Mientras que el peón negro es motivo de ataque. Tales ventajas conducen a la victoria de un modo siguiente. Alfil G5. No se puede ganar el peón de forma inmediata, puesto que el alfil negro dispone de suficientes jugadas de tiempo a lo largo de la diagonal A7, G8. Por eso las blancas lo primero de todo desalojan a dicha pieza. Alfil G5, alfil D4, rey E4, alfil C3, alfil E3, alfil B4, rey D5, alfil A3, alfil G5, alfil B4. Hemos visto que para defender el peón, el alfil negro ha tenido que ocupar la diagonal corta. Y por ello, pronto podremos ponerlo en Zug-1, como se va a ver. Alfil E7, alfil A3, alfil D8, jaque, rey D7, alfil A5 y las negras ya están en Zug-1 y pierden tras rey A7 o pierden tras alfil B4, puesto que alfil B4, pam, pam, y el peón es capturado sin ningún tipo de dificultad. Veamos el siguiente ejemplo. La posición es muy parecida a la anterior, sin embargo, aquí la posición es tablas, puesto que si vemos la solución que hemos dado antes, ahora el alfil negro puede trabajar sobre una diagonal más larga y ya no podremos poner al rey negro en Zug-1. Veámoslo. El mismo plan de antes. Vamos a quitarle la diagonal. Ya se la hemos quitado, pero ahora se mete en la otra diagonal, pero esta diagonal es larga y no podemos meterlo en Zug-1. Es lo mismo de antes, pero ahora el alfil no abandona la diagonal. Tiene una casilla extra para poder trabajar. En
En este diagrama uno podría sentirse inclinado a pensar que dos columnas a la derecha serían igualmente tablas. Sin embargo, esto no es así. Aunque las blancas no pueden ganar por el método que hemos visto, tenemos otro método que es, veamos la anterior, tablas. La anterior ganan blancas, tablas, y aquí ganan blancas, pero de otro modo. Veámoslo. Alfil F8, rey D7, alfil C5, alfil G3, alfil A7, y vamos a sacar provecho de que ahora existe D8 para nuestro alfil. Y no hay defensa contra alfil B8 que ganará el peón de E5. Muy interesante todos estos asuntos. Repasemos rápidamente. Gana el blanco porque el negro no tiene la diagonal larga. Son tablas porque aquí el negro sí que tiene diagonal larga para defender y el blanco no tiene la casilla extra para poder atacar este peón. Y aquí vuelve a ganar el blanco porque sí que tiene la casilla extra para poder atacar el peón, a pesar de que el negro tiene la diagonal larga por ambos lados para poder defender. Hay que memorizar este tipo de posiciones, ¿de acuerdo? No queda mucho más. Siguiente ejemplo. En este ejemplo no es fácil utilizar la ventaja del peón de más, ¿de acuerdo? Que el blanco tiene un peón de más, pero no es fácil. Cuando los dos peones se encuentran cercanos uno del otro, es más fácil. A mayor separación entre los peones, más difícil es la defensa. ¿De acuerdo? Aquí vemos las ideas de estos problemas. Esta es una posición que se produjo en una partida de 1937 entre Lis Cases y el gran maestro Capablanca. ¿De acuerdo? Aquí las blancas tienen un peón de ventaja pasado, lo que normalmente les tendría que dar el triunfo. No obstante, aquí hay un factor que favorece al negro, y es que su adversario no puede ganar si se queda con el peón de torre y el alfil equivocado. Fijaros en este pequeño detalle. Este peón de torre coronaría en casilla negra y tiene alfil de casillas blancas, con lo cual si este rey logra meterse en esa casilla, fijaros que nos daría tablas. Este tipo de posiciones y situaciones son muy interesantes de tenerlas en cuenta antes de llegar a ellas para poder forzar situaciones que nos puedan favorecer. ¿De acuerdo? Vamos allá. Dicho de otra forma, que las negras hacen tablas y consiguen sacrificar su alfil por el peón de caballo y jugar su rey negro hacia H8. De esta manera las blancas tienen difíciles problemas que resolver antes de pensar en ganar. Los siguientes análisis nos mostrarán si la victoria es realmente posible. Alfil A6 jaque. Rey C6 es perdedora. No es nada sencillo visualizar a simple vista por qué esta jugada es perdedora. Motivo por el cual esto es doblemente instructivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Alfil C8, alfil F1. No debe permitirse que el rey blanco alcance a 7, puesto que de lo contrario el negro estaría totalmente perdido. Alfil G4, alfil D3, alfil F3, jaque, rey D6, alfil B7. Esta etapa tiene por objeto reducir al alfil negro de una diagonal activa a otra pasiva. Alfil E2, alfil A6, alfil F3, alfil F1, alfil B7, alfil H3, privando al alfil negro de la casilla C8.
lo que significa que ahora las negras no tienen sino movimientos de rey y el Zugwan flota en el aire. Rey E7, rey B5, rey B6. Fijaos que la maniobra es muy larga, pero hay que tener paciencia. Rey E7 y ahora las negras están en Zugwan y deben permitir que el rey blanco alcance C5. Si bien su alfil va a recuperar entonces cierta libertad de movimientos porque se habrá desvanecido la amenaza de rey A6. Rey C5, alfil G2, alfil C8, rey B8, alfil E6, rey E7, alfil D5 y ya es imparable ese peón. Veamos ahora por qué hay que jugar rey D8. Aquí salva la partida por un detalle táctico. Rey B4, alfil B7 y alfil por B7. Rey por D7, rey C5, H5, dando un final de tablas. Vamos a la siguiente partida. No, con esto damos por acabado porque va a empezar el torneo de 3+2. En la siguiente clase seguiremos con finales de alfil contra peones. Un saludo, hasta luego. Hola, vamos a empezar con la clase 4 de la saga de finales, esta vez dedicada a los alfiles de distinto color. Como ya hemos mencionado en clases anteriores, concretamente en la clase 3, con alfiles de color opuesto la importancia de la ventaja material se reduce considerablemente. Algunas veces una ventaja de varios peones no es ni siquiera suficiente para poder ganar. La causa de esto es, en gran medida, que los alfiles no pueden oponerse entre sí, por lo que apoyando de esta forma la acción del rey y los peones, será imposible en muchas ocasiones poder coronar. Si se rompen las líneas defensivas, suele ser normalmente el resultado de la sola fuerza de los peones o gracias a la ayuda del propio rey. No con falta de razón se dice que los alfiles de color opuesto suelen producir finales de tablas. Por lo tanto, vamos a basarnos en esta serie en tratar de determinar cuándo pueden ganarse estos finales de alfiles de diferente color. Una regla general es que alfil y peón contra alfil son tablas claras, pero dos peones pueden ofrecer posibilidades de ganar en algunas circunstancias. Es por ello que vamos a ver primero finales de alfil y dos peones contra alfil. Es cierto que determinar reglas generales es complicado. Normalmente los peones ligados ganan si están muy avanzados o si el alfil defensor no puede ocupar a tiempo una posición correcta. Vamos a ver cómo sucede esto en la práctica. Tomemos este diagrama como posición básica. Con los peones ya en quinta fila, es evidente que para ganar habrán de avanzarse los peones, ya que C6 jaque, mala jugada, daría tablas al instante, pues el bloqueo que resulta después de esa jugada ya no se podrá quebrantar. Es por tanto que esto determina que es el peón de dama el que debe de moverse. Pero en esta posición en inmediato D6 falla también ante alfil por D6, obviamente. Y por ello las blancas han de preparar este avance que requiere el apoyo del rey, bien en E6 o bien en C6. Esto significa que primero hay que alejar al rey negro de forma que el rey blanco pueda penetrar bien por vía B5 o bien por vía F5. El juego podría continuar de la siguiente manera.
Alfil B5, jaque. Una buena regla es situar el alfil de manera que controle el máximo de casillas por delante de sus peones. Si las blancas eligen dar jaque por el otro lado, con alfil G4, por ejemplo, no podrán progresar después de rey C7 y tras rey E4, alfil F2, D6 jaque, rey C6 y esto supone unas tablas de inmediato, ya que desde B5 el alfil controla C6 del negro, atacando así esta posibilidad defensiva. Es por ello que alfil B5 es una mejor solución. Rey C7, rey E4, nos dirigimos hacia F5, E6, ese es nuestro objetivo. Alfil H2, rey F5, alfil G3 y rey E6, gana. ¿Está por lo tanto perdido siempre las negras en esta posición? No. Esto sucede a causa de que su alfil se encuentra está erróneamente emplazado en la diagonal B8, H2. Con las negras con el rey en C7 deben de situar su alfil de tal forma que no solamente implica D6 jaque, sino que al mismo tiempo ataque el peón de alfil. En otras palabras, el alfil debe estar en E7 o en F8, situación en la cual las blancas ya no pueden ganar, puesto que tras alfil B5, rey C7, el rey blanco no puede separarse del peón de alfil y las negras juegan únicamente su alfil de F8 a E7 y viceversa. Esto nos proporciona una importante idea defensiva de la lucha contra los peones ligados. Es fácil ver que si los peones están en sexta fila, deben de ganar siempre, porque el alfil negro ya no dispondrá del cuadro extra disponible que necesitábamos en el diagrama anterior. Aquí el alfil ha alcanzado la posición correcta, pero tras rey C5, las negras estarán en Zug-1 y deben permitir el avance del peón de dama. La única excepción a la regla comentada en el diagrama anterior se encuentra en la posición que vemos en este diagrama, ya que tras alfil por H6, rey por H6, encontramos que el rey negro estaría ahogado. Vamos a ver esta posición. En diagramas anteriores vimos que para ganar el rey blanco tiene que estar en situación de poder penetrar por ambos lados de los peones. Este hecho proporciona al negro una defensa al mover todos los peones una columna hacia la izquierda, tal y como vemos en el diagrama. Parece que no hay diferencia, pero en realidad aquí el rey blanco no tiene espacio suficiente para maniobrar cuando éste intenta alcanzar la casilla 6 caballo dama, es decir, la casilla B6. Por lo tanto, las negras, hacen tablas como sigue. Alfil A5, la misma maniobra de siempre. Aquí es muy importante señalar que el rey debe ir al centro, no debe de ir a B7, puesto que con rey D4 el blanco lograría alcanzar la casilla
deseada. Debemos ir hacia, el negro debe ir hacia el centro para obligar al negro a que si quiere ganar debe de ir por el lado equivocado. Alfil B6, alfil G2, rey B4, alfil F3, rey A5, alfil B7. Y aquí vemos que el rey blanco no puede avanzar más. Y son tablas tras alfil A7, rey C7. Debemos de memorizar este tipo de posiciones, situaciones, para tener claros los sistemas de defensa y las posibilidades que tiene el blanco tanto de ganar y el negro de hacer tablas. Si los peones negros, si los peones, perdón, no están tan avanzados, la tarea del negro es mucho más fácil, pues dispone de más tiempo para construir el dispositivo correcto de defensa que estamos viendo en estos ejemplos. Entonces vamos a pasar seguidamente a posiciones en que las blancas tienen peones aislados. Aquí una buena regla a recordar, importante, es que normalmente las blancas ganan si los peones están separados entre sí, por lo menos en 2 columnas, tal y como se ve en este ejemplo. Aquí las blancas ganan porque su rey puede apoyar uno de los peones y ganar con él el alfil enemigo. Cada una de las piezas negras puede bloquear un peón, pero es un bloqueo que no podrá mantenerse en el tiempo. Alfil F3. Esto se hace para hacer posible el rey E6 y con el alfil defendiendo el peón de C6. Las negras no pueden impedir el avance del peón F. Alfil H4, rey E6, rey D8, F6, alfil G5, F7, alfil H6. Los peones blancos están frenados y parece que no se pudiera avanzar, pero esto es solo temporal. Hay que tener un poquito de paciencia. Rey F6, alfil F8, rey G6, rey E7, rey H7. Fijémonos que el peón no se puede capturar puesto que el peón de C coronaría. Rey D8, rey G8. La clave está aquí. Muchas veces podemos pensar que perdemos el peón, pero hay que tener siempre en cuenta que el otro peón va a coronar libre. Por eso es muy importante la distancia como mínimo de las 2 casillas. Rey D8 devolver y con rey G8 gana, puesto que este alfil va a tener que ser entregado para evitar la coronación de este. Vamos a ver ahora a través de este ejemplo por qué es ventajoso para el blanco tener sus peones tan separados como sea posible. Si los peones están más cerca uno del otro, las negras podrán hacer tablas. Veámoslo. Alfil E4, la misma maniobra del ejemplo anterior. Alfil H4, rey E6, alfil G5, rey F7, rey D8, muy importante, E6, alfil H4, y aquí todo lo que puede hacer el blanco es ganar el alfil por ambos peones, con las consiguientes tablas, puesto que ahora este no puede coronar. Las negras también tienen posibilidad de conseguir una defensa eficaz si logran contener a los peones en una sola diagonal, frenando el avance de ambos peones. Aquí el bando fuerte no puede progresar, pues las negras no cederán jamás el control de las casillas B4 y E7. No tiene más que defenderse pasivamente con alfil F8, rey C4, alfil E7, rey D5, rey B6. Y si el rey blanco se dirige a F7,
Las negras jugarán rey de 8, aguantando todas las amenazas. Es importante para la defensa controlar los dos peones en la misma diagonal. Cuando los peones están bloqueados, a veces es imposible ganar incluso con 3 de los mismos. Veamos este ejemplo. Las negras no pueden levantar el bloqueo tras rey de 4, rey c2, y las blancas mantienen su alfil en la diagonal f1 a 6. Y si el negro se encamina hacia el otro flanco, se aplica el proceso inverso con rey e2. Estos finales es cierto que son excepciones, pero denotan la importancia de permitir que nuestros peones sean bloqueados. Nuevamente, aquí debemos destacar el hecho de que los alfiles de distinto color no son muy efectivos en apoyar el avance de sus peones, pues no pueden enfrentarse al alfil contrario. Por esta razón, a menudo el alfil se ocupa de contener a los peones enemigos, dejando a su rey la tarea de apoyar el avance de los propios. Veamos este diagrama, que bien podría ser una posición de partida real. Las probabilidades de ganar del blanco parecen escasas, pues el rey negro está cerca de los peones y su propio peón está amenazando con avanzar. A pesar de todo, jugando con precisión, las blancas logran imponerse como sigue. Rey c5. Primero debe impedirse que el rey negro se dirija al flanco de dama. Rey e7. Rey c6. Aquí viene el detalle. No alfil h5, puesto que solo conduciría a tablas, tras rey d7, a6, rey c7, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí con rey por e8? Las negras, veamos antes de ver rey por e8, veamos que las negras no pueden jugar tampoco alfil por b4, puesto que después de a6 es imposible frenar ese peón también. Entonces aquí vemos rey por e8, a6, alfil f2, cortando el paso del peón, pero ahora viene el otro y va a ser imposible frenar ambos. Y coronamos dando jaque. Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en los finales con varios peones es importante que los peones aislados estén tan separados como sea posible, de tal forma que no puedan ser frenados por el alfil enemigo. En este diagrama vemos un ejemplo interesante. Aquí los peones negros son muy poderosos y no puede tenerlos el alfil solo. Alfil d1, c3, alfil c2, f4, alfil d1, f3, y uno u otro va a coronar. Es por ello que las negras deben utilizar su rey, que las blancas deben utilizar su rey. Rey c6, rey c5, rey c8, rey d5, c3, alfil c2, f4, rey e4. Ahora las negras capturan sencillamente el peón de caballo tras rey d7 y alcanzan la posición ganadora que ya vimos en un diagrama anterior.
Y rey E7, alfil E3, perdería un tiempo vital. Esto significa que las blancas pueden detener los peones negros solo entregando su propio peón, lo cual lleva automáticamente a la derrota igualmente. Sin embargo, aunque parezca que no existe solución, en finales aparentemente simples se ocultan posibilidades que a menudo son reveladas por compositores de estudios. Este ejemplo es un caso de ello, tal y como muestra la continuación siguiente. Rey A6, rey C8, rey A7, alfil E3, rey A8. Esto puede parecer a simple vista una insensatez, pues no solo entregan su peón, sino que además alejan el rey de los peones negros. Pero pronto se aclarará el plan de las blancas. Alfil por B6, alfil B3. Solamente ahora se revela la astuta idea. Las negras no pueden tomar el alfil debido al ahogo. Y si C3, alfil E6 jaque, prendemos el otro peón y el otro peón solo no podrá coronar tablas. Este tipo de ideas tienden a tenerse siempre muy presentes en los finales, ¿vale? Y se presentan con mayor frecuencia de lo que generalmente se cree, a causa de la particular naturaleza de los finales con alfiles de distinto color. Vamos a ver el último ejemplo de este tipo de finales de distinto color, en una partida que enseña de manera metódica cómo puede convertirse una ventaja en victoria. Esta es una partida de E.V. Janowski en 1946. Aquí las blancas disponen de dos peones de ventaja, ligados y pasados. Pero por el momento, el alfil negro los bloquea eficazmente. Perdón. Tampoco en el flanco del rey parece ofrecer posibilidad alguna. Este es uno de los muchos ejemplos con finales de distinto color en que una ventaja material clara resulta insuficiente contra la mejor defensa. Sin embargo, las negras no han de hacer la suposición de que el asunto es demasiado fácil, y enseguida nos convenceremos de ello. Alfil G2. Sorprendentemente, esta jugada tan natural resulta ser el error decisivo. Fijémonos qué absurdo. Las negras debieron pensar que era indiferente la jugada que eligiesen, pues podrían bloquear el juego blanco en el flanco de dama tras alfil F8, G6, rey D4, rey D7, etc. Sin embargo, como se hace patente en la partida, también en el flanco de rey hay peligro para las negras. No de perder material en este sector, pero sí de que su rey pueda ser obligado a situarse en F7, desde donde no podrá regresar a tiempo al flanco de dama. La continuación es enteramente de problema. Veámoslo. Rey F4. Muy buena jugada. G6, G4. Este peón forma parte del plan y no debe de cambiarse. H por G4, rey por G4, alfil H1, rey G5, rey F7, alfil D4, alfil G2, H4, alfil H1. El negro parece que no tiene más que seguir moviendo su alfil. Pero aquí viene el otro peón. B4, alfil G2, B5. Las negras no pueden hacer más que esperar. Alfil F6. Fijémonos la sutileza
de esta jugada. Es la más importante de todas las jugadas preparatorias, impidiendo el paso del rey negro a E7, al tiempo que se anticipa bloquear un futuro peón pasado en el flanco del rey. Alfil G2, H5, G por H5, rey F5 y el rey negro no llega al flanco de dama. Rey E8, rey E6, su peón de torre está frenado y no hay defensa contra el avance de los peones blancos. Con esto terminamos el estudio de los finales del alfil contra alfil. Hay, por supuesto, muchísimas más posiciones de interés, pero no tenemos tiempo de considerar y tenemos que ser modestos y conocer sencillamente unos pocos finales que nos permitan defendernos correctamente o tener ideas de cómo jugar este tipo de finales y poco a poco ir mejorándolos. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.